Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a tener la 16ª catequesis del tiempo de Cuaresma, en la que vamos a realizar una meditación en torno al sábado de la primera semana de Cuaresma. Y para ello vamos a meditar en 3 aspectos fundamentales de nuestra vida cristiana. Jesús nos manda amar a nuestros enemigos. Este es el primer punto meditativo. El segundo, Dios hace llover sobre buenos y malos. Y el tercero, llevar el campo de batalla hacia nuestra propia vida. Iniciemos con el primero. Amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. Estas indicaciones de Cristo en Mateo capítulo 5, versículo 44, se cuentan entre las más sorprendentes de su predicación. Qué difícil es perdonar a quien te ha hecho mal, a quien te ha difamado, a quien te ha calumniado, a quien te ha humillado, ofendido. Humanamente no lo podríamos hacer. Por ello necesitamos de la gracia de Dios para poder perdonar y para poder entrar en la dinámica sustancial, fundamental y más elevada del cristianismo y del mensaje de Cristo. Amen a sus enemigos, porque este es un mandato que Dios nos da. Y por ello Él nos recuerda, sin mí nada pueden, nos dice el Señor en el Evangelio de San Juan. Por eso tenemos que recurrir a Cristo y pedirle, Señor, no puedo perdonar por mí mismo, ayúdame tú a perdonar como tú me has perdonado a mí. Ayúdame a perdonar como tú dijiste desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así ayúdame a mí a perdonar y a cada uno de los que estamos en esta catequesis, a perdonar a todos los que nos han hecho daño para cerrar las heridas emocionales que tenemos en el alma y poder ser felices y además alcanzar la salvación, porque sin perdón no hay salvación. Y sin perdón que nosotros demos a los demás, tú tampoco nos perdonarás nuestros pecados, como nos lo dices en la primera carta del apóstol San Juan. Quizás muchas veces contrastan con nuestras reacciones más inmediatas estas palabras de Jesús. Amen a sus enemigos. Nos damos cuenta de que no son palabras que solicitan una reacción superficial, como si se nos pidiera simplemente ceder ante quien nos hace mal. Es mucho más. Debemos amar y rezar. Las palabras de Jesús son claras y esto no es una opción, es un mandato. Él sabe muy bien que amar a los enemigos va más allá de nuestras posibilidades, pero para esto se hizo hombre, no para dejarnos así como somos, sino para transformarnos en hombres y mujeres capaces de un amor más grande, el de su Padre y el nuestro. Este mandato de responder al insulto y al mal con el amor ha generado una nueva cultura en el mundo, la cultura de la misericordia. Miseris, miseria, nuestra fragilidad, y cordia, corazón. Es el corazón de Dios que se apiada de nuestras miserias, de nuestra fragilidad, de nuestra imposibilidad. Es la revolución del amor, es el cambio que nos vuelve del odio, del resentimiento, del rencor al amor, cuyos protagonistas son los mártires de todos los tiempos. Para lograrlo, pondremos toda nuestra esperanza en la gracia. Quiero observar tus decretos, nunca me abandones, dice el Salmo 119, versículo 8. Pedimos con el Salmo. Esa ayuda de Dios no solo actúa en nuestra voluntad, sino también en la inteligencia y en el corazón. Creo que yo tengo enemigos, escriben los santos, San Francisco de Asís, San José María Escrivá de Balaguer y tantos santos. En una época de persecuciones, me he encontrado en mi vida con personas que me han hecho daño. No creo que sean enemigos, soy muy poco para tenerlos. Es lo que dicen los santos. Sin embargo, desde ahora ellos y ellas
quedan incluidos en la categoría de mis bienhechores para recomendarles a diario al Señor, para pedir a Dios por ellos, para que se arrepientan para su salvación. Porque cuando yo pido por ellos, otros pedirán por mí, porque yo probablemente y muy frecuentemente yo haya causado daño a otras personas y otras personas tengan resentimiento contra mí. Aún sin proponérnoslo, nosotros pudimos haber ofendido a alguien con una palabra, con una actitud o con una omisión. No hicimos lo que teníamos que hacer y causamos un sentimiento negativo en esas personas hacia nosotros. Por ello, requerimos de la gracia de Dios también para ser perdonados. ¿Qué razón tienes para no amar? Se pregunta San Juan Crisóstomo. ¿Que el otro respondió a tus favores con injurias? ¿Que el otro te ofendió? ¿Que quiso derramar tu sangre en agradecimiento de tus beneficios? Pero si amas por Cristo, esas son razones que te han de mover a amar más aún, porque lo que destruye las amistades del mundo, eso es lo que afianza la caridad de Cristo. ¿Cómo? Primero, porque ese ingrato es para ti causa de un premio mayor. ¿Cómo? Porque Él te acerca a Cristo, hace que te evalúes sobre tus actitudes, hace que te evalúes sobre el valor que tienes y hace que experimentes tu propia miseria para recurrir a Cristo, porque solo cuando experimentamos nuestra miseria es cuando recurrimos al que lo es todo, a Dios. Segundo, porque ese precisamente necesita de más ayuda y de más intenso cuidado. ¿Qué gris sería el mundo si todas las personas fuesen iguales? Y si todos nos resultasen igual de agradables. La realidad no es esa. Y Jesús nos pide que amemos, recemos y sirvamos a todos. Pensar lo contrario nos trae a la mente las palabras de Caín, encendidas de envidia y odio. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Lo que nos dice el texto del Génesis en el capítulo 4, versículo 9. Y entonces no nos queremos comprometer con los demás. Y escuchamos comentarios como, ¿y a mí qué me interesa? Él no es nada mío, no es mi familiar, o es mi hermano o mi hermana, pero es su propia vida, que él se valga por sí mismo. Y entonces nos vamos haciendo ajenos a los demás, nos vamos haciendo lejanos a los otros, y vamos perdiendo el compromiso y el valor de ser familia cristiana católica y de vivir como hermanos, olvidando que nosotros también necesitamos de los demás y que somos necesitados de Dios y que podemos llegar a caer en una situación de necesidad extrema de los demás. Por lo tanto, si volvemos la mirada a Cristo, resuena en nuestra alma su amor hacia todos los hombres, que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos y pecadores. Nos hará bien hoy pensar en un enemigo. Creo que todos nosotros tenemos alguno, uno que nos ha hecho mal o que nos quiere hacer mal o que intenta hacer el mal, alguien que nos envidia, alguien a quien no le agradamos, le somos antipáticos. Recemos por él, pidámosle a Dios por él para que cambie su actitud y su forma de sentir y de pensar hacia nosotros. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de amarlo, de perdonarlo, de ayudarlo, de hacerle bien. Sin embargo, no hace falta pensar en lugares lejanos, en campos de batalla o enemigos poderosos. Quizá en nuestro mismo hogar tenemos que luchar por comprender, perdonar y no guardar rencor a un hermano, a una hija, a un hijo, a un sobrino, a una sobrina, a un cuñado, a una cuñada, a nuestro padre, a nuestra madre o a nuestro cónyuge, al esposo o a la esposa, que muchas veces llevan resentimientos de antaño y a quien no han podido perdonar. ¿Cuántas veces hemos comprobado cómo la gracia hace posible lo que antes no habíamos ni siquiera imaginado? Los hombres sin remedio son aquellos que dejan de atender a sus propios pecados para fijarse en los de los demás. Escribe San Agustín:
no buscan lo que hay que corregir, sino en que pueden morder, en que pueden estar siempre criticando al otro, y al no poderse excusar a sí mismos, están siempre dispuestos a acusar a los demás. Emprender la tarea de amar a los enemigos trae como consecuencia que al mismo tiempo aprendemos a poner el foco en nuestra debilidad, en nuestras faltas, en todo aquello de nuestra vida que todavía debe identificarse con Cristo, aquello que falta crecer, que falta mejorar. Esta actitud está impregnada de un realismo mucho más práctico, porque lo que sí podemos cambiar ayudados por Dios es lo que tenemos en nuestro corazón. Abandonamos, mejor dicho, un campo de batalla de fantasía, la vida de los demás, para llenar de bien el mundo a partir de una lucha mucho más cercana. Dejamos a Dios que cambie el curso de la historia, mientras nosotros rectificamos el rumbo que tenemos entre manos. Hemos de comprender a todos, hemos de convivir con todos, hemos de disculpar a todos, hemos de perdonar a todos, porque Dios nos perdona todas nuestras faltas en el sacramento de la confesión. No hay ninguna falta que no quede perdonada. No diremos que lo injusto es justo, que la ofensa a Dios no es ofensa a Dios, que lo malo es bueno, pero ante el mal no contestaremos con otro mal, sino con la doctrina clara y con la acción buena, ahogando el mal en abundancia de bien. No se trata de no corregir con la circunstancia o cuando la circunstancia lo amerite, tampoco se trata de ser ingenuos, sino todo lo contrario. Se trata de adquirir la sabiduría de Dios, el amor maduro, generoso y discreto. Es capaz de olvidarse de los agravios, no tiene en cuenta las faltas de aprecio, se arma de valor e imita a Cristo al pie de la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A la Virgen María, Reina de la Paz, le podemos pedir que nos enseñe a amar a todos sus hijos, a rezar por los que quizás nos han hecho daño y que nos ayude a traer el campo de batalla hacia nuestra propia alma. Solamente así seremos realmente felices. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Nos vemos en la siguiente catequesis de Cuaresma.